Dentro de los actos organizados por la Delegación de Cultura con motivo del Día del Libro, el filólogo alaurino Pedro J. Plaza presentó un estudio sobre el poemario Enemigo íntimo de Antonio Gala, en un texto que se titula Ese ramo de rosas que trajimos. Pueden disfrutar del acto al completo en este programa especial. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Este acto de presentación del libro Ese ramo de rosas que trajimos, de Pedro J. Plaza González. Una actividad dentro del mes del libro que desde el área de cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande se ha organizado, y qué mejor día para hacerlo que hoy, 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Pedro J. Plaza es un poeta y escritor alaurino que colaboró en su adolescencia en diarios y revistas locales y ha sido premiado en numerosas ocasiones por sus trabajos y de distinta naturaleza. Se graduó en Filología Hispánica en la Universidad de Málaga y es doble máster en Profesorado y Gestión de Patrimonio Literario y Lingüístico Español. Ha sido investigador en la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba durante el curso 2022 y 2023. Gracias a la obtención de su beca extraordinaria de investigación, es profesor de ASA, Málaga, desde el año 2018 y ha dado los talleres de teatro, cine y viajes. Ha editado diversas publicaciones, entre ellas destacan las relacionadas con la obra de Antonio Gala. Es desde el año 2020 director editorial del Toro Celeste y colabora en la actualidad con Senda y ha realizado su tesis doctoral en torno a la obra poética de Gala. Hoy nos reunimos aquí para conocer su libro, que presenta un valioso e innovador estudio crítico total de Enemigo íntimo, poemario de Antonio Gala. En esta ocasión dialogará sobre su libro con Belén Molina Huete. Belén es conocida en la localidad por ser la presidenta del jurado del Premio de Relato Breve Gerald Brena y componente del jurado del Premio Internacional Antonio Gala. Ella es profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Málaga. Es la responsable del grupo de investigación Andalucía Literaria y Crítica, entre otras muchas aportaciones y estudios en el mundo de la literatura. Ha codirigido la tesis doctoral de Pedro J. Plaza sobre la poesía de Antonio Gala. Por eso no hay nadie mejor para dialogar con nuestro escritor. Sin más, os agradezco a todos vuestra presencia y os dejo con Pedro J., pero antes me gustaría darle un diploma y agradecer que haya participado con nosotros en las actividades del Día del Libro. Gracias. Genial. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Qué bien. Precioso. Qué detalle. Bien, Marina, muchísimas gracias por la presentación y especialmente al Ayuntamiento por haber dado espacio en este mes del libro y en este día en especial a la presentación de esta primera entrega en forma de libro de la tesis de Pedro Plaza. Y bueno, el Ayuntamiento, como todos sabemos, también tiene algo que ver con esta publicación, porque ha colaborado, ya luego Pedro también explicará un poquito la génesis del libro, pues en que finalmente un trabajo académico llegue a este formato, que, en fin, yo estoy muy orgullosa de haber codirigido junto con el doctor Lara, doctor José Lara, esta tesis de Pedro, que, como siempre digo, él ha gestionado perfectamente, pero es verdad que estamos muy contentos por el trabajo en sí, que es una aportación real a los trabajos sobre Antonio Gala que no habían reparado nunca en este aspecto de la poesía. Pero
Pero es que no todas las tesis llegan a tener esta difusión ni la oportunidad de que se puedan leer en formato libro, así que yo creo que es un momento feliz. Y si os parece, pues podemos empezar ya a hablar sobre ello. Yo no me hago mucho a las diademas. Vamos a ver ahora. Bueno, Pedro, ¿qué tal? En este pueblo de Antonio y tuyo, ¿cómo presentamos este ramo de rosas que trajimos? Pues contento, Belén, de estar en el pueblo que Antonio Gala soñó y que tengo la suerte de que además es mi pueblo, en un sitio tan bonito y tan emblemático como estas cuevas del convento. Y muy agradecido por los que habéis hecho un hueco en esta tarde extraña después de la Semana Santa, en esta tarde que por fortuna pues hay otras actividades de la Feria del Libro, casi ya, del Día del Libro por Málaga, y habéis hecho un huequito para estar aquí hoy. Yo quiero dar las gracias públicamente al Ayuntamiento de Alaurín el Grande porque efectivamente publicar literatura académica, vamos a llamarlo así, pues no es fácil en los tiempos que corren. En general no es fácil publicar nada, no es fácil publicar teatro, no es fácil publicar poesía, no es fácil publicar novela porque es un mercado muy competitivo, pero lo que más difícil es publicar seguramente pues es esos estudios que nosotros con tanto esfuerzo hacemos en la soledad de nuestras bibliotecas y que a veces no van a ninguna parte. Por lo tanto, pues yo agradezco muchísimo al Ayuntamiento de Alaurín el Grande el apoyo económico para que la monografía pudiese salir en Renacimiento. En concreto agradezco a la Concejalía de Cultura, gracias a su representante actual, Marina, pero también anteriormente a Luis, que no está hoy con nosotros, pero que le agradecemos muchísimo también el apoyo. Y este libro además ha sido muy bonito porque ha tenido una colaboración triple. Ha sido gracias al Ayuntamiento de Alaurín el Grande, al Ayuntamiento de Alaurín de la Torre y al proyecto de investigación Historia, Ideología y Texto, al cual yo pertenezco y que se encuentra en el País Vasco. De modo que estoy feliz de haber reconciliado a los dos alaurines, que no era una cosa fácil. Yo, como siempre digo, soy de los pocos que tienen la doble nacionalidad y soy alaurino por parte de padre y torrealaurino por parte de madre. Y ahora ya que me voy acercando a los 30, pues ya casi que he pasado justamente la mitad de la vida en un pueblo y la mitad de la vida en el otro. Y actualmente pues soy feliz vecino de esta localidad, de Alaurín el Grande. Pues sí, muy contentos todos, Pedro. Y bueno, yo creo que el primero al que podemos recordar que estaría contento sería el propio Antonio, creo yo, a lo poco que hemos nosotros comentado o se ha comentado. En todas las confesiones del propio Antonio Gala sobre la poesía, él manifestaba su pudor, su respeto, pero a la vez la compañía que siempre la poesía significaba en su vida y su constante. Yo traigo aquí una frase que ha rescatado Pedro en el libro, en la primera parte, donde el propio Antonio Gala decía que los poemas de amor, especialmente, yo creo que casi todos los poemas de Antonio son de amor o tienen un fondo, ¿no?, de amor. Pedro, podíamos tratar sobre eso también. Los poemas de amor podían ayudar más a la gente porque la sociedad en la que estamos es una sociedad desalmada y desamorada. Entonces, bueno, ¿en qué medida, Pedro, la poesía forma parte del andar de Antonio Gala? Y ya nos cuentas un poquito cuál fue tu motivación para dedicarle la poesía a tu tesis doctoral. Esto lo sabe mejor que yo y lo sabe explicar mejor que yo Luis Cárdenas, el secretario de Antonio Gala que está hoy con nosotros. Pero Antonio lo ha dicho en varios sitios, lo decía por ejemplo en el prólogo a Poemas de Amor en el 97, y es que él tenía una visión total de la poesía. Creía en la poiesis platónica y entonces pensaba que la poesía no era otra cosa que un líquido y que ese líquido pues iba tomando siempre la forma del recipiente en que se vertía. Y por lo tanto creía que había poesía de teatro, poesía de novela, poesía de arquitectura, poesía de música y por supuesto, a pesar de la redundancia, poesía de poesía. Entonces yo creo que en su caso es verdad que consiguió una obra muy amplia, muy fructífera y además muy exitosa, pero que siempre había un pozo poético dentro de sus obras. Incluso cuando hacía guiones de televisión para Paisaje con figuras o para Si las piedras hablaran, siempre había ahí un trasfondo poético, bien por los personajes que podían ser poetas,
bien por el rescate de versos, que a veces era manifiesto y a veces no. En sus artículos también ocurría lo mismo, es impresionante la cantidad de versos y de poetas que él cita, y a veces el lector del periódico ni siquiera era consciente de dónde procedían esas citas poéticas. Entonces, en ese espectro se movía Antonio Gala, y yo tuve la suerte, pues primero de leerlo, porque cuando cumplí 18 y estaba a punto de comenzar la carrera de Filología Hispánica, pues pensé que era una pena no haber leído a este señor que pasaba ciertos periodos en mi pueblo. De modo que me compré esa antología de poemas de amor, la leí con mucho gusto y dije, aquí hay buena poesía. Empecé a anotarla, empecé a subrayarla, luego pues empecé la carrera, llegaron los primeros trabajos y en una asignatura yo tuve la suerte de poder hacer un trabajo sobre los sonetos de la Zubia muy malo, pero bueno, fue mi primer acercamiento a su poesía desde una perspectiva crítica y no ya solo con el placer lector. Y cuando llegué a cuarto, pues había que decidir hacer un trabajo de fin de grado. Antes las tesinas no eran obligatorias, ahora ya para nosotros pues sí que esa pequeña tesina que constituye el trabajo de fin de grado pues sí que es un paso para poder salir de la universidad. Y a mí me apetecía hacer algo que fuera mínimamente original. Yo era consciente de mis incapacidades y de que no iba a decir algo nuevo del Quijote, no iba a decir algo nuevo de Góngora, no iba a decir nada nuevo de Pedro Calderón de la Barca, y pensé que Antonio Gala no había sido tan estudiado en su faceta como poeta, y te propuse a ti este trabajo de fin de grado con la suerte de que tú lo aceptaste inmediatamente, ¿no? Sin tapujos y con muy buena guía. Empezamos con esta cosa ambiciosa de hacer 4 lecturas de aquel libro, del poema de Tobias Desangelado, que fue curiosamente el último libro que él publicó, pero el primero que yo tuve la oportunidad de estudiar. Y las 4 lecturas pues no se cumplieron en el trabajo de fin de grado porque no dio tiempo ni dio espacio en los límites establecidos, pero lo continuamos en el trabajo de fin de máster, y ahí ya empezó a llegar una cosa que fue bonita, y fue el contacto con los propios manuscritos del autor. Tuve en aquel momento la fortuna de que Luis pues me facilitó el acceso a las carpetas del Tobias Desangelado, y de repente pues yo estaba allí en Córdoba con trocitos de papel, trocitos de servilleta, trocitos de hojas de hotel, y en ellas pues estaban algunos de los poemas originales. Entonces bueno, pues ahí hubo un primer estudio anecdótico, también incompleto porque tampoco daba tiempo en lo que el trabajo de fin de máster pedía. Y luego pues yo lo que pensé al final fue que todavía no estaba preparado para salir al mundo, que había que estudiar más y había que formarse, y como el siguiente paso para formarse era la tesis doctoral, pues ya que uno había empezado a transitar esa senda, pues parecía buena idea el hacer una tesis doctoral sobre su poesía total. Y tampoco lo conseguimos, porque la idea era hacer 10 libros, solo pudimos hacer en 4 años 4 libros, a libro por año. De modo que, bueno, no descartamos hacer una segunda tesis en algún momento, Belén. Bueno, saldrán, ¿no? Saldrán los trabajos. Con el bagaje de haber preparado una tesis doctoral, cuando alguien realiza una tesis doctoral, evidentemente se convierte en un experto en el tema que está tratando. Y eso, bueno, yo creo que Pedro ya está consagrado en ese ámbito. Porque además Pedro no ha agotado solamente la poesía, sino que en su espectro de análisis, estaba también el conectar con los otros géneros, como se ha comentado, y también con otras modalidades de creación de Antonio. Y bueno, pues el hecho de un poco abarcar todo el sentido poético en la obra le ha facilitado todo esto, con lo cual también ha tenido que profundizar. Y es inabarcable toda la obra poética de Antonio, además paralela a los trabajos de edición de textos de Antonio que también ha realizado, como es el caso de Poemas de lo irremediable, que también ha sido paralelo al trabajo de tesis doctoral. Yo creo que en este momento Pedro conoce mejor que nadie en este punto, bueno, junto con el permiso de Luis, por supuesto, desde el punto de vista crítico, todo lo que es la obra de Antonio Gala. Pero no es solamente eso. Eso hay que materializarlo y hay que hacerlo llegar, y sobre todo a la comunidad científica, Pedro, porque también hay que, de alguna forma, expresar con el lenguaje académico y con el lenguaje científico las conclusiones a las que tú llegas con tu trabajo. Entonces, con Antonio siempre había varios
puntos, ¿no? ¿Por qué? Y además aquí lo formula él perfectamente. ¿Por qué se ha olvidado que Gala es, sobre todo y ante todo, poeta? Es una pregunta que retóricamente tú formulas que para responderla, ¿no? Y ahora yo también te invito a que lo compartas con nosotros. ¿En qué? Él siempre tenía una pregunta cuando venía, pero ¿hay que meter a Antonio en un autor de la generación del 50 o no es un autor de la generación del 50? ¿No? Siempre tenía ese debate. Yo estoy empeñado en que sí, que tal y que cual. Entonces, bueno, estas organizaciones que académicamente se plantean para intentar ubicar a un autor y que es una responsabilidad también de la crítica. Luego quizá vamos a abundar también en este tema. Entonces, Pedro, ¿por qué se ha olvidado que Gala es sobre todo y ante todo poeta? Desde tu perspectiva ya de haber mirado todo, aunque evidentemente no ha dado tiempo a evidenciar todo, porque tú los tienes toda la poesía de Gala leída, pero claro, evidentemente la tesis tiene que tener un punto y no puede abarcarlo todo. Sí, efectivamente en algún punto teníamos que cerrar y con las 600 páginas pues nos pareció ya suficiente. Yo creo que esa pregunta seguramente me la sigo haciendo, porque en realidad yo soy una persona muy inocente y muy ingenua, y por lo tanto cuando veo que algo me gusta y a mí me gustan verdaderamente los poemas de Antonio, como que escapa a mi comprensión el hecho de que no le gusten a los demás o de que no se hayan dado cuenta de que esos poemas son muy bonitos. Dicho esto, pues la primera razón fue que Antonio Gala durante mucho tiempo no publicó poesía. Es cierto que su primera publicación literaria fue justamente esta, Enemigo íntimo, por el que mereció el premio Adonés de Poesía con una tesis en 1959 y por lo tanto se publicó en 1960, que tenía en aquel entonces 30 años. Aquel fue el primer libro publicado, pero ocurrió que solo 3 años más tarde ganó el premio Calderón de la Barca por Los Verdes Campos del Edén con esa obra de teatro tan bonita, y de repente las tablas lo absorbieron. Tenía tanto éxito, siempre tenía favor de público, se agotaban las entradas, todos los críticos teatrales iban a ver las obras y a opinar sobre ellas, y él se dedicó pues fundamentalmente a escribir teatro, primero por la demanda que había, segundo porque desde luego era una actividad económica mucho más rentable que la poesía. Entonces en los años 60 va dejando poco a poco de publicar poesía, edita en lugares que son pequeños, pues algunas plaqués, algunos catálogos, algunas ediciones de coleccionistas. Sí que es verdad que hubo algunas ediciones más populares, pues por ejemplo los sonetos de la Zubia que se publicaron en el ABC, pero todo ese tipo de material que es de prensa, es verdad que en el momento es masivo y en el momento tiene repercusión, pero luego nadie conserva los periódicos. Entonces hoy por hoy es muy difícil encontrar los 11 sonetos de la Zubia que se publicaron en Jazmín. Yo tuve la suerte de encontrarlos y de comprarlos en muy buen estado además. Y es muy difícil encontrar los 27 sonetos de la Zubia que se publicaron en ABC en los 80 y que yo tengo gracias a que Luis me los regaló, pero de otra manera, ni buscando en Todo Coleccionista, ni en eBay, ni en ningún sitio están y es posible encontrarlos. Entonces la primera razón sin duda es que con ese éxito que tuvo en el teatro dejó de publicar poesía, pero la segunda razón es también el pudor. A él le daba vergüenza publicar poesía. En esa cita que tú traías a colación al principio, él decía que la poesía es también un striptease, ¿no? Es la parte más íntima de uno mismo. Y él parece ser que incluso tenía la idea de publicar la poesía ya de manera póstuma y que se dieran a conocer entonces todos esos amores que él había vivido. Supongo que también le preocuparía que alguno de esos amores viera los poemas, se viese o no se viese reflejado en ellos. Y por lo tanto fue una actividad que tuvo durante mucho tiempo muy oculta. Con esto pues yo disculpo a la crítica, es decir, no se puede opinar sobre lo que no se conoce. Nadie podía decir si Antonio Gala era o no era de la generación del 50, porque mientras la generación del 50 publicaba poesía, él estaba escribiendo artículos y estaba escribiendo obras de teatro, luego en los 90 incluso escribiendo y publicando novelas, pero su actividad poética, si bien era conocida en el sentido de que iba a recitales, en esos recitales leía, como siempre me recuerda a Luis, a la gente le encantaba oírlo porque era un recitador fantástico, pero materialmente era difícil acceder a esos textos. Por lo tanto, pues no podía hablarse de ello, y es ahora cuando tenemos la suerte de poder empezar a hablar de ello, tampoco en su totalidad, porque uno de los problemas que tuvimos durante la redacción de la tesis es que la mayoría de sus poemarios están publicados de manera incompleta. Cierto. Y esto es porque él hizo esta cosa tan extraña en el 97 de hacer una antología de 11 libros
y la mayoría de esos 11 libros eran completamente inéditos. Sí se conocía en su totalidad Enemigo Íntimo, sí se conocía en su totalidad Testamento Andaluz, pero Perseo se conocía parcialmente y seguía parcial, la Acacia seguía parcial, de repente apareció Tobias desangelado, que nunca nadie había oído hablar de eso. Meditación en Queronea se habían publicado algunos poemas en Cuaderno Hispanoamericano, de modo que era muy difícil poder manejar ese corpus y todavía estamos en ello. Cada vez que Luis pasa por la fundación y abre una carpeta, pues encuentra poemas y a veces está claro de qué libros son, pues bien por la carpeta en la que estaban, por el tono o por las fechas, y en otras ocasiones pues tenemos un poco que jugar a adivinar y ver dónde encajaría mejor eso. De modo que esto no es ni mucho menos una conclusión ni es un fin, sino que es una primera piedra en el camino para empezar a transitar. Lo que pasa que en este caso pues sí que tuve la suerte de que Enemigo Íntimo estaba completo y no van a aparecer más poemas de Enemigo Íntimo, tengo esa tranquilidad. Pues si te parece, Pedro, podemos hablar de Enemigo Íntimo, un poco también para que conozcamos lo que es realmente el contenido del libro. Como has dicho, consiguió el premio, el Accessit del Adonais, y eso, bueno, es un poco una carta de presentación también como poeta. Y cuando hacemos un poco la lectura global, con Antonio pasa un poco que los temas del final se encuentran en el principio. Cuando el poema de Volvemos, ¿no?, que leíamos el otro día, solo sé que volvemos, ¿no? Pues de alguna forma también el final es el principio y en el principio está un poco se puede ver el final. Entonces, con tu perspectiva y con tu visión, para ti, Enemigo Íntimo, ¿qué significa? ¿Cuáles son los temas clave que son los que desarrollas luego en el estudio? Podemos decir que Enemigo Íntimo aporta en esta primera incursión pública, digamos, ¿no?, de Antonio a la poesía. Siempre se dice, no he sido yo quien ha hecho esa observación, la hizo en su momento Fausto Díaz Padilla, la hizo también Stavins, que es uno que hizo una tesis en Australia, que los dos temas fundamentales de toda la obra de Antonio Gala están ya presentes en este primer libro. Y esos dos temas fundamentales son el amor y la muerte. Lo interesante, evidentemente, no es el tema, porque son temas universales de los que todos en algún momento hablamos, todos nos enamoramos, a todos se nos mueren seres queridos y todos nos vamos a morir en algún momento y además lo sabemos, es una certeza con la que caminamos y batallamos cada día. Lo interesante, evidentemente, es el tratamiento de esos temas. Y en su caso el tratamiento se produce, por un lado, con una batalla entre esos dos polos, pero por otro lado con una convivencia. Es decir, él entiende que el amor y la muerte tienen que convivir y sin embargo acaba el amor sometiéndose a la muerte. Parece ser que la muerte pesa más y está muy presente. Y es curioso que esté tan presente en una persona que era joven. Tenía 20 y tantos años, un poquito menos de 30 cuando escribió este libro. Sin embargo, estaba completamente obsesionado con ese tema que vuelve a repetirse luego en Los verdes campos del Edén. Esta es una de las cosas que a mí me sorprendió, el ver que el tratamiento era similar en estas dos obras que se dictaban 3 años solo la una de la otra. Para conseguir enganchar estos dos temas, pues crea esta figura tan enigmática y sobre la que seguimos preguntándonos todavía hoy, que es el enemigo íntimo. Y el enemigo íntimo, pues a veces parece que es otra parte de sí mismo, otras parece que es un amor en abstracto, y hacia el final pues descubrimos que es una especie de criatura angelical, celestial, divina en cualquier caso, trascendental, y es esa figura la que consigue hermanar el amor y la muerte y dar cuenta de lo que viene a decir Antonio Gala, que es que son una única enfermedad mortal. Entonces, esa idea tan bonita de crear una convivencia entre esos dos polos opuestos, pues es lo que consigue en esta meditación, porque al final el enemigo íntimo no deja de ser una reflexión, una meditación en un tono poético a través de un constructo que es el monólogo dramático, pero es un sujeto lírico que se sienta a mirar el amor, se sienta a mirar la muerte y reflexionar sobre ello, y lo hace desde una perspectiva tanto abstracta como concreta a través de las partes de la creación que va viendo fenecer, pero que también ve al mismo tiempo que son bellas y que son objetos de amor. Muy bien, Pedro. Yo quería pasar ahora a un aspecto que a nosotros los críticos nos interesa mucho también. Siempre andamos detrás de las fuentes, ¿no?, de las influencias,
Y bueno, en este sentido yo lo que quería plantear es que cuando diseñamos un poquito el alcance, ¿no?, de la tesis, una de las cosas que le preocupaba a Pedro es que no centrarse o hacerse únicamente experto en Antonio Gala, sino un poco ver cuál era su lugar en el espacio, ¿no?, dentro de lo que era la creación tanto antigua como contemporánea. Y bueno, hay un apartado que siempre en el grupo de investigación intentamos fomentar, que él ha representado magníficamente, que es el de la tradición y la modernidad. Es decir, todo lo que viene de atrás, pero cómo queda eso manufacturado en el poeta concreto. Entonces, bueno, hay 2 capítulos muy importantes dentro de la tesis doctoral que no se habían tampoco realizado con la exhaustividad que lo hace Pedro, que es un poco el análisis o el acercamiento a los poemas de Enemigo Íntimo desde varios flancos que tienen que ver con la tradición clásica, con la tradición bíblica, con la tradición mitológica y también con la tradición poética más contemporánea, modernista y bueno, un poquito que nos hagas un análisis, un resumen un poquito de estos planteamientos metodológicos tuyos. Yo me congratulo, Belén, y me siento muy feliz si tú piensas que yo represento esa línea. Sí, porque supuesto, claro. Yo siempre había entendido que era una especie de cajón desastre en el que yo podía encajar, que andaba entre 2 mundos siempre. Esto nunca se cuenta, pero yo creo que hoy podemos contarlo. En la investigación a veces nos plantean retos muy difíciles porque cuando nosotros tuvimos que presentar el proyecto de tesis, que siempre se hace con tiempo, pero nosotros lo tuvimos que hacer con más tiempo para poder optar al contrato predoctoral que finalmente se me concedió del Ministerio de Universidades, tenemos que presentar un plan de investigación y ese plan de investigación abarca 4 años. Pedirle a un niñato de 22 años, que es lo que era yo, que hiciera un plan de lo que va a hacer el resto del tiempo durante 4 años, pues era muy complicado, porque yo no tenía ni idea. Quiero decir, para eso quería yo estudiar a Antonio Gala, para ver qué había, pero yo no sabía qué iba a haber antes de meternos, ¿no? Entonces, para mí fue uno de los ejercicios más complicados y yo creo que con tu ayuda pues conseguimos diseñar este plan que era satisfactorio, pero que también ayudaba a entender la poesía de Antonio Gala. Y ese plan fue pues que no solo quería ser experto en Antonio Gala, sino que yo quería ser experto en poesía en general. Entonces lo que hicimos Belén y yo, junto con la ayuda también del profesor Lara Garrido, fue establecer varios bloques de análisis. Por eso la tesis se tituló Tradición y modernidad en la poesía de Antonio Gala. Entonces la tradición venía dada por el análisis, en primer lugar, de la tradición poética española, pues los autores que todos hemos estudiado en el colegio, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, os sonarán. Luego por la tradición europea, que ahí hay pues nombres un poquito más perdidos para nosotros, porque antes nos hablaba de esos poetas aquí en España, Rilke, John Keats, Gerard de Nerval, por ejemplo. Y luego ya con la tradición inmediatamente anterior, es decir, la modernidad, y ahí está pues la generación del 27, la propia generación del 50, el grupo Cántico. Y ya así como coleando, que eso no estaba previsto desde el principio, pues decimos también que podíamos hacer relaciones con el resto de su obra. Y esto fue gracias a una cosa que me dijo el profesor Lara Garrido. Me dijo, Pedro, tú piensas que no hay un Antonio Gala poeta, un Antonio Gala dramaturgo y un Antonio Gala articulista. Antonio Gala es, en primer lugar, un creador y, en segundo lugar, una persona. Y las personas, pues, si nos interesa un tema en la literatura, pues probablemente también nos interese ese tema en el cine o nos interese ese tema en las conversaciones de la barra de un bar. Entonces, pues, decidimos enlazar la poesía con el resto de la obra y ver qué temas había en común, qué tratamientos comunes había. De modo que en el caso de Enemigo Íntimo la verdad que quedó un plan muy muy extenso, porque Enemigo Íntimo no deja de ser extenso, son 20 poemas, y en el caso de la tradición pues fue muy rico porque iba desde la tradición grecolatina, que él conocía muy muy bien, tenía muy claro cuáles eran sus mitos favoritos y demás. Luego pasaba por la Biblia, que era una cosa que a mí me costaba entender, porque claro, yo conocí en primer lugar al Antonio Gala ya maduro, vamos a decir. Y ese Antonio Gala maduro pues iba en contra de la institución católica, en contra de la Iglesia, en contra del cristianismo, y a mí siempre me ha dado esa visión de ateo rebelde, podemos decirlo así, con un punto de espiritualidad, pero muy, muy contradictorio. Entonces a mí me sorprendió de repente ver tantas imágenes bíblicas
y no solo bíblicas, sino también místicas, que es la otra tradición que decidimos investigar. Y así, pues por aquí apareció también William Shakespeare, apareció Rilke, que fue quien nos dio la clave de ese enemigo íntimo, que era también un ángel terrible, y en la parte de modernidad pues apareció Vicente Alexandre, Lorca, Miguel Hernández, y yo creo que ahí también hicimos una perspectiva bonita en estudiar esta obra en su contexto. Su contexto era la de haber ganado una accesis de la Donai, hubo otro accesis y hubo el premio Donai general, que en este caso fue para Francisco Brines por las brasas. Entonces, bueno, pues ahí nos movimos y luego ya finalmente pues se pudo relacionar esto con Los Verdes Campos del Edén, que es la obra posterior teatral, con algunos artículos, porque lo interesante es que tenía un artículo que se llamaba tal cual Enemigo íntimo, y con otros poemas, porque tú siempre lo dices y lo has dicho ahora también, el final vuelve al principio. Pues en su último poemario había una serie de versos que recordaban muchísimo a los que ya estaban en el primer poemario y que parecían una reformulación, como algo que había quedado ahí y que él, sin darse cuenta, yo creo que de manera totalmente inconsciente, había vuelto a escribir. Muy bien, Pedro. Yo no sé si sería de interés para el público en general, una vez que, o sea, ¿qué conseguimos? Te hago la pregunta directamente. ¿Qué conseguimos de un poemario cuando hacemos este tipo de análisis tan exhaustivo? Hay un par de citas que Pedro utiliza en la tesis doctoral que son un poco el vademecum de su metodología, ¿no? Entonces, hay varias que quiero señalar porque no siempre las reflexiones literarias o la crítica literaria parte de una lectura del propio texto. Esto que parece una tontería, Pedro y yo sabemos que no siempre será. Entonces, en la cita de Lázaro Carreter y de Correa Calderón, que inicia ese capítulo, dice que así como el estudio de la música solo puede realizarse oyendo obras musicales, el de la literatura solo puede hacerse leyendo obras literarias. Entonces, esta premisa se corresponde en el libro con una evidencia clara de que todo lo que se dice, se piensa o se aporta está soportado sobre el texto de Antonio en cualquiera de sus facetas, de sus cronologías, etc. ¿Vale? Entonces, dices a continuación, en la siguiente cita de Hernández Guerrero, que hay que facilitar la lectura de los destinatarios, lograr una empatía con el autor, estimular la curiosidad, despertar el interés, orientar la atención, incentivar la fruición de los lectores. Nuestra función como críticos como algo de mediación y de pedagogía. Entonces, ¿qué aprendemos, Pedro? O sea, cuando alguien hace un análisis exhaustivo de esta naturaleza, ¿qué es lo que consigue transmitir al margen del detalle, ¿no? Del análisis del detalle, de ver que este verso puede tener una comparación con tal otra fuente, con que esto ya estaba dicho por fulanito de esta manera y de esta así Antonio le da la vuelta? Entonces, este análisis tan concienzudo tuyo y tantas horas, que son muchas, Pedro, muchas, ¿esto cómo hacemos que llegue al lector y que disfrute de Enemigo íntimo? La pregunta tiene mucha amiga, Belén. Es que, en fin, hay que... Esto, claro, desde fuera quizás se puede pensar que cuando uno estudia filología hispánica, me imagino que como se estudia cualquier otra carrera, cualquier otra disciplina, pues que uno va allí y que todo el mundo tiene la misma visión de cómo se enseña eso, nada más lejos de la realidad. Yo cuando era estudiante, pues había profesores que para enseñarnos literatura nos hacían aprendernos listas de libros, profesores que nos contaban cuántos calzoncillos tenía Juan Ramón Jiménez en su ajuar, y los menos, curiosamente, pues eran los profesores que te hacían leer. En ese hacer leer, pues había profesores que te mandaban leer los libros a casa y tú ya te apañabas con el texto y las notas a pie de página y lo que aquello tuviera, y profesores que te acompañaban en la lectura. Entonces, como yo como alumno de lo que más disfrutaba era de que me acompañasen en la lectura, pues también ahora como profesor lo que intento sobre todo es eso, acompañar e intentar descifrar los textos. ¿Por qué? Pues por una frase que siempre nos dice nuestro maestro, que es que los textos no hablan por sí mismos. Puede parecer que lo que escribe un autor es evidente, pero lo cierto es que no, que los que hemos estudiado esto o estamos intentando estudiar esto, pues vemos un poquito, solo un poquito más allá, pero vemos relaciones, vemos cosas ocultas porque conocemos la biografía del autor,
vemos relaciones con otros textos que están en el acervo cultural de cada país y entonces pues a mí me parecía necesario explicar los textos, sobre todo porque yo soy una hormiguita, a mí me gusta el detalle. Lo comentaba hoy con los trabajos de fin de máster de esta tarde, que no vale la pena hablar de 10 temas y al final hablar media página de cada uno porque te quedas casi igual que estabas. Yo prefiero hablar de 2 temas y que esos se aborden con mucha profundidad. Entonces eso a mí me lo permite la poesía, me permite volver una y otra vez al mismo texto. Entonces mi intención primero era explicar la poesía de Antonio Gala para el mundo, pero en segundo lugar seguro que también hay un punto egoísta de explicármela a mí mismo, de ser consciente de que en la primera lectura de ese poemario yo no lo he acabado de entender y como no lo he acabado de entender pues busco instrumentos y busco apoyos y con eso pues voy construyendo todo este andamiaje. También en ese sentido pues yo creo que hay un poco de escoger de cada flor lo mejor que hacían los del Renacimiento, pues de la crítica ir buscando qué es lo mejor que se ha dicho y ponerlo todo en duda, que a veces damos por sentado que todo lo que dicen los críticos es cierto y no es que nos engañen, pero se equivocan. No os hacéis una idea de la cantidad de errores que hay en la crítica, también en las traducciones, a veces creo que con el de Cameron ocurría, ¿no? Que se tradujo mal al francés el de Cameron, el francés fue el idioma que se tomó para traducirlo al español y hay errores que están ahí circulando todavía hoy. Yo me voy a permitir interrumpirte, Pedro, para comentar lo feliz que te hacía y transmitirme cuando había encontrado alguna laguna o algún error que había que solventar, ¿no? Porque un poco el hallazgo, ¿no? Decir, bueno... A mí es verdad que me gusta corregir a la gente. Me gusta cuando me pasan un texto para el editorial porque me entretengo corrigiéndolo y me gusta cuando descubro que un crítico se ha equivocado, pero de maneras absurdas, porque eso te hace dar muchísimas vueltas. Yo recuerdo que hubo una crítica, María José Porro Herrera, que por otro lado a nivel temático y a nivel crítico ella es excelente, pero a nivel anecdótico no. Entonces ella cometió muchos errores. Quizás porque la mujer ya estaba mayor, que estaba en los últimos años antes de jubilarse, quizás porque no tuvo oportunidad de consultar ciertos archivos, por lo que sea. Pero ella decía que Antonio Gala había publicado 2 poemas en una revista llamada El pájaro de paja. Entonces yo me fui a la biblioteca de la Universidad de Málaga, no estaban los números completos, pero los que había los consulté, no había nada. Durante la estancia en Córdoba me fui a la hemeroteca de la Universidad de Córdoba, miré, tampoco. Y me dijo nuestro común amigo el profesor Rafael Bonilla, quizás que no es El pájaro de paja, sino que es La antorcha de paja, que fue una revista que se editó en Córdoba. Y dije, pues puede ser eso. Toda la revista entera, todos los índices, y allí no había nada. Me compré, que me costó un dineral, por cierto, un facsímil del pájaro de paja, que allí lo tengo en casa, y tampoco había publicado ningún poema Antonio Gala, con razón, porque era una revista postista y eso no iba para nada con su estilo. De modo que yo estuve ahí perdiendo el tiempo en comprobar que ahí no había nada. Y cuando se equivocan los críticos está bien, el problema es cuando se equivocan los autores y todo, porque Antonio Gala jura y perjura que su primer poema lo publicó en la revista Escorial y además lo recuerda como muy anecdótico porque dice que le dieron un chequecito por la colaboración y que eso fue gracias a Ramón Carande. Sí. Pues yo en Córdoba he mirado el índice completo de Escorial, me he leído media tesis de un tipo que se ha dedicado a estudiar la revista Escorial y que ha hecho todos los índices y Antonio Gala jamás publicó ningún poema en esa revista. Esto es una prueba de la exhaustividad, Y bueno, cuando Pedro habla de dótica y habla para el mundo de la filología, pues es como, no sé, por poner un símil, sí. Pues como los médicos, los cirujanos, ¿no? La parte de dótica es la parte fina, la parte de donde realmente se tocan todos los textos y verificamos que lo que dice ahí es lo que el autor en ese momento quería decir y que no se ha producido ningún error de transmisión ni ninguna errata que nos confunda sobre lo que realmente se está diciendo, ¿no? Entonces, bueno... Lo que pasa es que el quirófano en nuestro caso a veces está fuera y a veces está en la casa. Yo recuerdo la época de la pandemia, cuando nos confinaron, que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en la casa. Yo, claro, me llevé los libros que pude y los que estaban a mi alcance, luego algunos iba comprando, pero nos faltaba material. Es verdad que nosotros no necesitábamos ir al laboratorio como un biólogo, pero también nos faltaba material.
Pero yo tuve la suerte de que tenía que hacer ese trabajo de nombre feo exótico y entonces yo la pandemia me la pasé entre charlar con mi padre en el desayuno, jugar por las noches con mi hermano Jesús y las tardes yo la echaba comparando poemas de Antonio Gala a ver qué coma había cambiado, qué palabra había cambiado de una versión a otra y en eso eché yo la pandemia y me cundió muchísimo. Vamos, yo habría necesitado una pandemia más para seguir ahí en la mesa del salón tecleando y viendo qué comas había cambiado Antonio Gala y qué comas no. Y bueno, pues es un placer extraño, pero pues igual que hay gente que experimenta placer yendo a coger naranjas y otros yendo de paseo al puerto o a un centro comercial, pues a mí encontrar la coma que cambia me satisface. Bueno, pero no queremos hacer mucho No. más extenso esta charlilla para presentar realmente un libro que no es lo corriente, ¿no? Cuando en las ferias del libro, lo que de alguna manera lo peta o lo que interesa son libros de creación, no libros de estudio, ¿no? Como le han dicho antes, como libros académicos. Pero es cierto que también tenemos que felicitarnos de estas circunstancias porque, como en otro momento también hemos recordado, los críticos van un poco de la mano de los autores, porque ¿qué es literatura, no? Muchas veces, o cuando algo tiene un valor o no literario, pues muchas veces cuando un crítico lo dice, cuando un crítico lo sentencia o cuando un crítico lo evidencia, entonces cuando realmente pues podemos situar a un autor en un punto de aportación o de novedad o simplemente de continuidad. Y en ese sentido, pues yo creo que este libro de Pedro Plaza pues deja sentado un poco, nunca vamos a decir de manera total, aunque lo refleje en el título, pues la ambición de la comparatística, ¿no? que se establece. Pero sí es verdad que de esta manera, Enemigo íntimo, al menos este poemario, que además fue la parte de la tesis que más le elogió el tribunal y las personas que lo leyeron extensamente, pues realmente da cuenta de cómo se puede evidenciar el valor de una obra literaria, en este caso de Enemigo íntimo, que claro, como él mismo explica, pasa un poco desapercibido lo que es el canon literario de la época, que sin embargo sitúa a Antonio, como él pretende un poco demostrar en el espíritu de los autores del 50, que sí un poco han sido reconocidos como grupo, como generación o demás, y que no era tan diferente, aunque él nunca quisiera alinearse en esa situación. Yo estoy muy contento de haber puesto en valor este poemario porque verdaderamente creo que es uno de los poemarios más luminosos que se han escrito en el siglo XX. Y bueno, la cuestión de las generaciones es complicada, todavía estamos intentando averiguar si las generaciones existen o no existen, pero lo que sí que creo yo es que son instrumentos útiles. Entonces, bueno, siendo conscientes de que son una abstracción, creo que está bien. Esto es como decía Yaniki, el mapa no es el territorio. Si alguien coge Google Maps y piensa que eso es la realidad, pues el problema lo tiene en tanto que no sabe qué es la realidad, pero es súper útil para llegar a los sitios un mapa físico o Google Maps o lo que sea. Pues pasa un poco igual con las generaciones, sabemos que es una abstracción, que no reflejan todo lo que había, pero yo creo que sí que son útiles para poder mirar un poquito hacia atrás y ver qué se hizo en cada momento. Bueno, pues si quieres podemos leer un poema y con eso nos despedimos, ¿no? Vale. Voy a leer un poema de la antología última que hemos editado Luis y yo, que se llama Cantaré mañana todavía. Es cierto que en este libro Luis no aparece de manera tan evidente como en este, pero la colaboración de Luis ha sido muy, muy, muy importante y ha sido muy importante para que no haya errores, porque había un buen puñado de versos que yo había citado mal, pues porque como trabajo a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, pues uno copia mal el verso y en vez de poner en, pone por, este tipo de cosas. Y Luis se me molestó en ir comprobando cada una de las citas y me sacó bastante gazapos, con lo cual yo esto lo recomiendo siempre, tener un buen corrector, y Luis lo llaman por ahí el policía de las erratas y ha conseguido que el libro quede muy limpio. Así que muchísimas gracias a ti, a Luis y al profesor Lara por formar parte de esta aventura filológica. Bueno, leemos uno distinto al de ayer, ya que hay algunos que han repetido, para que así no solo conozcan el de Solo sé que volvemos. A ver si hay alguno alegre, porque el que empieza diciendo estoy lleno de muerte me parece que no. En este que aparece el enemigo directamente, pero tampoco es alegre.
Es el 18, es decir, que está ya llegando al final. El dolor eres tú. La soledad, sentir tu aliento al lado de mi cuello. Hubo una vez un niño que reía en las plazas más claras muy cerca de las fuentes. Y aún antes de eso hubo un latido dudoso que fue a crecer con la delicadeza con que inaugura el campo un día de junio. Pero estaba el crimen acechando, el estigma tatuado ya en su frente. Y después un muchacho, en el recodo de un sosegado río entre adelfales, donde las horas, negras como piedras de toque, iban hasta los últimos veneros y regresaban sin haber bebido. Ahora retira de mi mente tus jaurías, retrocedan los sueños procelosos, olvídame, esto es, dame la muerte, pues si subsisto es porque tú me piensas en cada aurora y surtes de sangre nueva cada herida. Bien sabes, enemigo mío, que no soy yo el ardiente crimen que cometo. Tú has sido quien me impuso el puñal y la mano, que no logran rendirse a tu implacable amor. Se han extinguido para siempre las soleadas tardes infantiles en que todo es mañana y la promesa ensancha el todavía. Tú eres hoy, el gusano en el fruto, la joven primavera frustrada, la anchurosa cima de la soledad. Tú eres el fracaso del grano de mostaza, que no obtuvo de sí nidos de pájaros, ni una maternal fronda que cabecease al mediodía, y siente dolor de todo el árbol que pudo ser, encinta de tristeza, rumiando su segunda muerte. Ignoro tu nombre, que no debe pronunciarse y está en el aire, tal la sonrisa del gato de Cheshire, con los brazos abiertos, fascinando el recuerdo y la esperanza donde quiera que miro. Sin embargo, no te vayas muy lejos. No rehuyo tu nombre, acaso porque a estas horas del alma, tú, mi eterno enemigo, eres lo único que no me ha abandonado. Y tu batalla me hace compañía, a mí, que soy tu campo de batalla. Bueno, pues yo creo que este está bien porque se ve las cosas que mezcla. De repente aparece el gato de Cheshire, que no es otro que el de Alicia en el País de las Maravillas, mezclado con un tópico tan latino como el Militia de Amoris, ¿no? Así que nada, yo creo que con esto... Muy bien, Pedro. Muchas gracias y a todos ustedes. Muchas gracias. A ti, Belén, gracias por acompañarme un día más. Pues hoy hemos presentado ese ramo de rosas que trajimos, que es un libro que a su vez habla de otro libro. Y ese libro en concreto es Enemigo íntimo, el poemario por el que Antonio Gala mereció en 1959 el acceso del Premio de Naes de Poesía. De modo que me ha acompañado la profesora Belén Molina Huete y hemos intentado deslindar cuáles son los tratamientos del amor y de la muerte en este poemario que tanto me gustó a mí y que yo creo de corazón que es uno de los mejores poemarios escritos en el siglo XX. Pues yo creo que en primer lugar se sorprenderá de la madurez poética que tenía el autor con menos de 30 años. Seguramente se sorprenderá también de ver un libro de Antonio Gala completo, como es en este caso el de Enemigo íntimo, que sí que se publicó al completo en el año 60 en Rial, y seguramente se sorprenderá de la cantidad de conexiones que hay dentro de ese poemario, de esos versos, y que no siempre son evidentes. Entonces eso es lo que intentamos hacer desde la filología, explicar los poemas y ayudar al lector a entenderlos mejor. Pues lo puede conseguir en casi cualquier parte, lo puede conseguir en la página web de Editorial Renacimiento, lo puede encargar en su librería de confianza o en cualquier canal porque tiene distribución nacional. En primer lugar, pues yo me siento muy honrado de haber sido el protagonista junto con Belén Molina del Día del Libro en Alhaurín el Grande, y creo que son necesarias este tipo de iniciativas para acercar siempre la lectura a los vecinos del pueblo. Y en este caso pues me parece que ha sido una iniciativa muy valiente el acercar no la literatura creativa, sino la literatura académica a los vecinos.